Solamente con uno, en todo lo que tengo de estos 20 años, solamente uno lo vi que iba a llegar vivo a su casa él solo y que iba a llegar todo sucio y con la ropa desgarrada, y así llegó. En estos años he estudiado Theta Healing, método Yuen, digitopuntura, biomagnetismo, runas, flores de Bach, péndulo hebreo, péndulo, radiestesia, cábala, ¿qué más? No me acuerdo de otras cosas. Son bastantes. Chamanismo, algo de chamanismo. Muere mi abuelo y se queda ahí su ouija. Y la ouija se movía sola, ¿eh? A mí algunas cosas todavía me duelen, pero ya te las puedo platicar, Aaron. Y eso ¿sí? es una ventaja bien grande. Sí, antes no podía ni siquiera platicar. Entonces, todas esas malas experiencias de vida, yo ahora entiendo que las viví para que ahora la gente que viene conmigo hacer empatía con su dolor, porque ya sé qué se siente y poderles dar de lo que yo sé para que ellos se sanen. Y pues también macuarras, o sea, sí, vamos a la lógica, dices, ay, esta pinche vieja está loca, ¿no? La vida me llevó a que la gente me buscara por temas espirituales, para eliminar brujerías, karmas, maldiciones. He hecho exorcismos, voy a casas embrujadas, a limpiar el lugar, a negocios. Me han contratado para encontrar gente desaparecida, me han contratado para encontrar tesoros, me han contratado para limpiar lugares energéticamente, pero todo eso lo he aprendido a través de toda esta historia que te digo. ¿Qué ha habido, bendita? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Integrando Mentes. El día de hoy seguimos en Guadalajara. He disfrutado mucho por acá la estancia en Guadalajara, conociendo gente pues con una vibra muy, muy chida. Y la verdad es que me la he pasado bastante bien por acá. Nada como trabajo, la verdad es que lo he disfrutado tanto. Y pues el día de hoy también, ya para ir concluyendo con esta semana acá en Guadalajara, está con nosotros Yadi. ¿Cómo estás, Yadi? Bienvenida, mucho gusto. Igualmente, Aaron, pues un poco, como distraída y emocionada. Ajá. Todo para mí fluye rápido, el tiempo me trae corriendo, pero también estoy contenta de estar aquí contigo. Bienvenido a Guadalajara, espero que te la hayas pasado súper bien. Gracias. Y que te haya quedado ganas de volver a este lugar, y pues a darle con la entrevista, a ver darles un poquito a la gente de lo que quieren escuchar. Desde mi experiencia les voy a compartir, pues no sé qué me quieras preguntar de mi vida, no sé, material, espiritual, física, no sé. Pues aquí estamos para darle. Mucha gente sí me ubica, otra no. Mi nombre es Yadi Reina y es un placer y un gusto estar aquí contigo, Aaron. Gracias, Yadi. Y la verdad es que estos días también han sido de, pues los invitados que han venido, hemos platicado y tocado temas como muy espirituales, de cierta manera paranormales, pues esos temas que, la verdad, yo te soy sincero, y te los he platicado también, por aquí estuvo tu hija. Ajá. Y no es que sea escéptico, porque no soy escéptico a nada, mientras no sepa que exista o yo no los vea, pues eso no significa que no existen, ¿verdad? Eso ya significa que a lo mejor no están en mi realidad de vida, pero ahí está. Entonces yo les doy el beneficio siempre de la duda, y me llena mucho y me nutre mucho siempre platicar de estas cosas con personas que pues que sí lo viven, que sí lo sienten de primera mano, sí, porque realmente pues abre mucho la mente a pensar que existen otro tipo de cosas que, aunque uno no esté en ese mismo canal, están. Y pues muchas gracias por darte la vuelta por acá. Discúlpame también la demora, ahí hubo unos temas de los tiempos. Y créeme que Guadalajara sí, definitivamente, hoy vine de trabajo meramente, he estado aquí desde el lunes.
Hoy ya es miércoles. Pero los trayectos que he tenido, muy bonito Guadalajara. Me encantó Qué el clima bueno en que te Guadalajara. gustó. Monterrey está de locos. El clima, todo el calor. Ya a las 8 de la mañana ya está sude y sude ¿A ahí en la poco calle. sí? Entonces aquí es una chulada en la parte de clima. Y aparte que hay agua, Yadi, porque allá en Monterrey no tenemos No, agua. todavía no, Todavía estamos válgame batallando. Dios. Y Qué bueno, horror. Yadi, antes, ahorita me decías, hay mucha gente que te conoce y yo sé que te conocen también mucho porque has estado en diferentes medios, pero también con el buen Gafe que Ujú. seguimos aquí en su estudio y pues el alcance que tiene el Gafe también, pues Sí, sabemos que has llegado mucha gente. sí. Pero para la gente que no te ubica, no te conoce, me gustaría que nos platicaras, pues, quién es Yadi Reina, qué se dedica, qué hace, como toda esta parte que dices espiritual, material, física. Ok. Bueno, mi nombre es Yadi Reina. Soy una ama de casa con obligaciones de mamá y de esposa. Tengo 47 años de edad y entré a este mundo mágico, espiritual, energético desde ya de lleno, creo 20 años atrás, ¿sí? Ok. Me dedico a dar consultas y terapias para aquellas personas que traen algún mal energético, pero también mal emocional, Ok. y sentimental también. Dependiendo de la necesidad de la persona que llegue conmigo, Ujú. es lo que yo les ofrezco en que les puedo apoyar. Puede ser un tema desde brujería Ok. hasta físico con homeopatía, Ok. ¿sí? Pero también algo que yo noté en este camino es que siempre nos tratamos todo físicamente. Por ejemplo, si tuviste algún accidente y te quebraste un pie, pues te atendiste médicamente y te recuperaste, pero a veces no atendemos esa parte emocional de qué me conllevó el estar postrado, el no trabajar, el cómo se llevaron las cosas, el trauma y shock por el accidente, y es ahí donde también ya entra, ¿sí? Ujú. Ok. ¿Por qué? Porque se generan tantos conflictos emocionales y nuevas creencias en las personas que les pueden llegar a afectar en su vida cotidiana. Claro. Hubo alguna vez una ocasión un paciente que le tenía pánico subirse a un avión y él requería subirse a un avión porque era su modo de trabajar, Sí, lo tenía que mandaban, hacerlo, sí. sí, o sea, era sí o sí. Sí. Entonces lo fui tratando en la parte emocional con las técnicas que yo sé y también a veces le daba homeopatía y fue como ir descubriendo como una cebolla capa por capa qué era lo que le traumatizaba hasta llegar al punto y quitarlo con una técnica que yo sé. Esa idea y creencia que se generó del miedo a los aviones y Ujú. al eliminarla y ponerle otra idea y creencia, se le quitó, así como mágicamente, Ok. ¿sí? Entonces, a lo largo de estos años que yo he trabajado con técnicas alternativas holísticas de sanación, pues también me he dado la tarea de estudiar desde técnicas antiguas hasta modernas, Ok. con la intención de tener un mejor resultado en toda persona que se acerca a mí pidiéndome apoyo para lo que trae. Ah, súper bien, o sea, sí es como muy completo todo lo que abarcas, porque bien lo mencionas, no nada más la parte física, sino la parte emocional, y siempre la parte emocional la dejamos muchas veces a un lado, O no la tienes, ajá, pensamos que no es importante, pensamos que lo importante es lo físico, lo que nos hace andar caminando, andar por ahí para acá, haciendo nuestras actividades diarias, Ujú. pero también te doy contexto, yo no soy psicólogo, pero sí mi esposa es psicóloga y tenemos como un negocio un centro de psicología. Ajá, Entonces, obviamente estoy muy familiarizado con el tema de las emociones, ¿no? ajá, Y sí, o sea, para mí también es fundamental siempre atenderte la parte emocional y física y pues mental, ¿no? sí, Entonces, sí te entiendo perfectamente todo esto que tú estás haciendo, que a lo mejor son cosas que nosotros no cubrimos, obviamente nosotros nos enfocamos al tema de la psicología, ujú, pero no estamos peleados para nada con el tema holístico, ¿verdad? De hecho, ok, también alguna vez pensamos en hacer como una extensión, digamos, de nuestra marca, de nuestros ujú, centros y también como ofrecer esas terapias holísticas. Porque nos ha pasado en la parte ya más práctica a nosotros, ujú, Yadi, te lo comparto, que de repente hemos ido a terapia psicológica y pues sí, te resulta muy bien y todo, que
Pero de repente sientes como quiera que hay alguna necesidad y también acudes a otros tipos de terapias como son estas holísticas y la verdad es que sientes o sea, sientes que sanas bastante. Entonces, te voy a dar algo muy personal que me pasó. Mi hijo chiquito tiene 4 años, Patricio, Pato. Yo creo que tenía como 2 años, más o menos. Estábamos en la casa y en una ocasión estábamos todos en la casa, pero yo estaba en la cocina, mi hijo estaba yo en el comedor, en la cocina que está así como al ladito, al lado de un muro, estaba mi niño y de repente escucho que empieza como pues así como a hacer ruidos, ¿no? Mi esposa estaba en el cuarto con mi otro niño mayor. Entonces voy y lo veo que está, pues, ahogándose. O sea, estaba comiendo carnita y como que el pedazo de carne estaba un poquito grande, ¿no? Entonces empezó a ahogar, porque tú sabes, digo, yo también he visto o he tomado cursos de primeros auxilios, hace mucho, pero al menos tenía la noción de que si le preguntas a alguien, o si escuchas que alguien se está ahogando, le preguntas, ¿te estás ahogando? A lo mejor se escucha muy tonto, pero es para ver si te puede responder. Pues obviamente no, o sea, si hay un espacio, ¿no? Si él te responde, sí, pues no, o sea, sí puede respirar. Entonces yo empecé a hablar con él y no, o sea, no podía nada ni hacer ningún ruido. Entonces, pues obviamente el instinto de papá me empecé a preocupar, empecé a hacer así como algunas maniobras. No pasaba nada, todo esto fue yo creo que en segundos, ¿no? Sí, entonces, de repente se empieza a poner muy morado, o sea, se empieza a poner morado y como que medio a desvanecerse, entonces, pues, mi reacción, que a lo mejor estuve equivocada en ese momento, fue empezar a meter el dedo a la garganta. Ajá. Y lo metí una vez y no pasó nada. Y seguía morado, o sea, su mirada también ya era un poco perdida, ¿no? Ajá. Entonces, volví a hacerlo y hasta que como vomitó, hizo como una tos fuerte, vomitó, aventó el pedazo de carne y se escuchó como la respiración volvió, o sea. ¡Ay, Dios! Entonces, o sea, para mí fue así de, haz de cuenta que respiró, empezó a llorar mucho. No, y te volvió el alma al cuerpo, no a ti. No, pero es que a eso voy, o sea, sí, exactamente, o sea, yo de repente así como que, él empezó a llorar mucho y llegó mi esposa, ¿qué pasó? ¿Te caíste? Y yo de que nada más se lo di. Me fui al cuarto. Y empezaste a llorar. Empecé a llorar así, lágrimas, así que ahorita recuerdo y se me pone hasta la piel chinita. Sí, claro, es volver a revivirlo. Y pasó, no sé, una semana, Yadi, en el cual yo sentía, o sea, pues, obviamente mi hijo estaba bien, sí, ya estaba ahí con nosotros y todo bien, pero yo sentía que lo había perdido. O sea, yo lo veía y estaba con él y de repente ahí estaba conmigo y para mí era un sentimiento de pérdida. O sea, como si realmente se hubiera ido, ¿verdad? Entonces toda esa semana era llorar y llorar, de repente me da mucho sentimiento, pero era un sentimiento de pérdida. Tengo una amiga que también hace este tipo de terapias, hablé con ella y me dijo, tranquilo, déjame te hago una sesión. Ese tiempo creo que estábamos en pandemia. Entonces fue por teléfono, no recuerdo si fue por teléfono o presencial, pero bueno, me hizo la sesión y a ella también empezó a usar diferentes técnicas, no te podría decir cuáles porque desconozco, pero usó diferentes técnicas. Y al final pues me llevó a un lugar, o sea, dentro de lo que ella me iba hablando y diciendo, me llevó a un lugar donde me decía, abre esta puerta, aquí hay un regalo, ábrelo. Entonces me llevó así como a un lugar bien padre. Yo siento que me quedé dormido. Pero cuando ella me dijo el momento de que, bueno, ya terminamos, pues fue como abrir los ojos, o sea, así como dije, y me dijo, sí, en ese momento yo digo, bueno, mi razonamiento, digo, no me quedé dormido, porque cuando me dijo, ya termina, pues ya abrí los ojos normal, pero ella me decía, a ver, platícame qué viste, y yo, es que me quedé hasta aquí, o sea, lo principio, y luego ya regresé hasta acá, pero le digo, pero no me siento que dormido, porque si no me hubieras levantado, ¿verdad? Pero siento como que me caí en un trance, no sé, ya eventualmente ella me platicó que ella lo representaba como si una parte del alma, como una parte del aura se hubiera desprendido, haciendo, como dices tú, pues regresó el alma. Se pues llama desfragmentación. Ajá, entonces se fue, como dices tú, pues a lo mejor no se me regresó el alma en ese momento. Pero y después de esa sesión, yo sentí una paz y una tranquilidad inmensa. Claro. Entonces llegué a mi casa y a partir de esa sesión, para mí fue, wow, o sea... Sí. Me sentí con una paz, ya no sentía ese dolor de pérdida, porque decía, pues lo que recuperamos es esa parte, ¿verdad? Y yo quedé encantado. O sea, entonces, sí, vimos mucho esa parte y le decía a mi esposa, vamos a hacer algo así, porque ella es la psicóloga, que es también la que practica, obviamente, con pacientes todos los días, pues ella decía, es que también creo que hay veces y hay cosas muy necesarias que también, no que a lo mejor decir, vete ya no vengas conmigo, pero sí toma una sesión allá.
y sigue tu proceso acá, ¿verdad? O sea, como hacer un complemento Sí, claro. de las técnicas, digo, bien, tú lo mencionabas, todas las técnicas que has aprendido, ahorita nos platicas un poquito más, pero sí, definitivamente siento que es un complemento o a veces la solución. Entonces, Sí. pues, qué padre que haces todas estas cosas. O sea, son muchas técnicas que he aprendido por la misma necesidad que he visto que tiene la persona que viene conmigo y hasta para mí. Sí, cuando yo empiezo a ver que me hicieron una terapia de X técnica y me funcionó, Ujú. me empieza a llamar la atención, empiezo a investigar, a meterme a YouTube, a meterme a libros, a meterme a todas las redes sociales para ver qué es, ¿Qué es? para qué sirve. Y si veo que realmente me funcionó, entonces lo empiezo a estudiar y ya lo empiezo a implementar. Antes no lo hago de otra manera. Ok. Si no conozco una técnica primero, ni siquiera me meto a indagarle ni a buscarle. Sí, no, pero también esa es la parte de responsabilidad, Sí, ¿no? O sea, sí. tener también, porque trabajamos, bueno, en el caso tuyo, nosotros también en la parte de psicología trabajas con personas. Claro. Y pues no es fácil nada más, digo, y también, como todo, digo, al final hay psicólogos buenos, psicólogos no tan buenos, hay doctores buenos, doctores no tan buenos, y pues de todo tipo, ¿no? Ujú. Pero platícame, dices que hace 20 años Sí, iniciaste más o menos. con ese tema, ¿cómo fue tu inicio? O sea, ¿qué te llevó a esta parte? Pues ahí entra mi hija, ahí entra cuando en una casa, yo le platicaba en otra entrevista a Gafe, yo vivía en una casa que espantaban Ok. y nadie se quería quedar a dormir ahí, pues porque, o sea, llegaban la familia y las primas y ellas no se quedaban a dormir, ¿no? Ujú. Había una de mis tías que sí, cada 8 días ahí se quedaban, pero otras de mis tías que llegaban y no, aquí no nos quedamos porque las espantaban. Ujú. Entonces fue tanta la costumbre de que había algo y veías cosas ahí, fantasmas literal, que a uno de ellos hasta le pusimos el amigo. Ya para hacerlo más Sí, amigable, sí, ¿verdad? sí, Que porque está haz de cuenta cabrón. que a veces se veía que se iba a caer o que prendía la luz, que prendía la licuadora y una vez que se iba a caer, que acabamos de limpiar la cocina, mi mamá y yo, pues apagamos la luz, nos fuimos a ver la tele a la sala, en la cocina, apagamos la luz y todo y se oye que trastabillan como cuando te tropiezas. Sí. Y mi mamá sí dijo, déjale prendo la luz a este pentonto porque se va que se está cayendo. Y entonces ya sabíamos que era el amigo. O sea, también ya de cierta manera era como más costumbre, o sea, ya no te daba miedo, como que siempre No, era una sensación. es que ahí en esa casa llegué a ver hasta el diablo, ¿eh? ¿En serio? Sí. Pero también era por un tema de que mi papá, mi abuelo, Ujú. pues él tenía una ouija y ahí la practicaba, Ok. ¿sí? Yo llegué a verlo cómo la manejaba. Y lo hacía con una intención. Él era masón. Ok. Él era masón, entonces de ahí ya más no sé su historia. Ujú. Era mi abuelito que yo adoré, amé y lo sigo amando, pero sí hacía sus cositas Ok. y hacía cosas impresionantes. O sea, él usaba mucho el mentalismo donde agarraba un clavo, lo paraba, un clavo de este vuelo en una mesa y con la mano lo hacía que se clavara en la mesa. ¿En serio? Sí, ese, o sea, pero era Ya mentalismo, había el trabajado mucho poder su de su mente. mente. No era brujería, pues, pero sí tenía él, temas que manejaba Ok. por pertenecer a, yo creo, no sé. Ujú. Sí, esa fue siempre mi idea. Ahí tenemos un episodio con un masón, igual nos platica también mucho de lo que hacen, Sí, digo, y ahí para que les echen la vuelta y también te lo recomiendo. ok, sí, es que es como, para mí la masonería no es ni buena ni mala, pero yo veía eso a través de mi papá Sí, era tu Lucas. referencia. Sí, pero pues yo era una escuincla, o Ujú. sea, yo de haber tenido unos 3, 4 años, no Ok, sé, ok. ¿sí? Muere mi abuelo y se queda ahí su ouija, y la ouija se movía sola, ¿eh? Ujú. ¿En serio? Sí. ¿Te tocaba verla que es... De hecho, él se ponía a jugar con su ouija y a preguntar, y la cosita esa que tenía para que tú pongas los dedos, Ujú. ni siquiera la tocaba, sola se movía. Así a ese grado. Ok. ¿Sí? Entonces imagínate el grado de los espíritus con el que él, qué facilidad tenía para conectar. Ujú, sí. Entonces yo digo, no sé, que a raíz de lo que él hacía, pues esa casa estaba
rarita y llena de energía. Claro, yo en aquellos ayeres yo no sabía nada de esto ni lo entendía. Yo lo veía a través de que, ay, mi abuelito y así, ¿no? O sea, a mí ni me llamaba la atención, nomás que él cuidaba mucho esa parte, pero uno vago, yo vaga que era, yo iba y lo espiaba y a veces me regañaba y así, ¿no? Pero pasa el tiempo, muere mi abuelo, me caso y todavía después de casada, ahí es donde inicia todo esto, ¿no? Porque después de casada nace mi hija, y mi hija empieza a ver desde muy chiquita a alguien. Okay. Pero yo no identificaba a quién. Entonces, la niña crece porque todavía duramos ahí, no sé si 2 años más ahí viviendo. Y mi hija, para empezar, empezó a caminar a los 10 meses. Al año y medio ya hablaba todo. O sea, fue muy rápido en enseñarse muchas cosas. Okay. Entonces, como al año y medio, si tú quieres, no sé, Aide me decía, mami, a su forma de ser, expresarse de niña, es que el Señor me está hablando. Y yo le decía, ¿cuál Señor, hija? Entonces se fue ahí cuando a mí ya me dio miedo, porque dije, no, con mi hija no se van a meter. Sí, ya no es diferente, ¿no? No, ya es totalmente diferente. Yo como quiera que sea, sé qué es y lo puedo dominar, pero ¿qué puede pasar con mi hija? Entonces empiezan a suceder una serie de cosas así, como esas, donde al final nos retiramos de la casa, ya nos vamos a vivir a nuestra casa, a hacer ya la familia nada más, mi marido, mi hija y yo. Pero ahí me di cuenta que pues no era la casa, era yo. Ok. Porque empecé a ver también en esa casa, que era nueva, casa del Infonavit nueva, construida y todo. Que también había presencias, que también sentía las mismas sensaciones o aún peor que donde yo vivía. Y empezaba a ver a la gente, por ejemplo, a llevar a ir a la escuela o al hacer yo mis ocupaciones en la calle. Si yo detectaba a alguien y lo empezaba a observar porque me llamaba la atención el observarlo, veía que le iba a suceder. Desde un accidente hasta una operación, y yo sentía la necesidad de decirle. Okay. Pero obvio, pues la persona no me conocía y yo me quedaba callada porque al final yo decía, si le digo, me va a decir que estoy loca, ¿no? Pasaba el tiempo y por circunstancias de la vida me las volvió a topar a esas personas y me platicaban qué les había pasado y les pasaba lo que yo les había visto. Okay. Entonces yo pensaba, ay, si yo le hubiera dicho, le hubiera advertido y a lo mejor nomás con el simple hecho de decirles, hubiera cambiado, no le hubiera pasado. ¿Cómo son esas visiones? No sé si los puedes describir. Como si fuera un recuerdo mío. Ok. Así, como si yo estuviera viendo un recuerdo mío. Sí, así como de esas veces que, ay, me acuerdo cuando estaba chiquita, iba al rancho, estaba casi mi abuela, o sea, esas cosas así, pero que no son tuyas. No son mías, son de ellos, porque los veo a ellos en ese recuerdo y todo es ellos. Sí, y te lo pregunto porque a veces somos como muy textuales, queremos de que cuando escuchamos a alguien de que vi una visión, o sea, o vi a alguien y lo primero que nos imaginamos es lo que estamos, o sea, lo que vemos nosotros, o sea, que literal es como si te estuviera yo viendo aquí, ¿verdad? Como una película. Sí. Pero pues esa, al final es como acá adentro, ¿no? Que es lo que te está haciendo como un recuerdo. Así como tú ves un recuerdo que es así como no muy claro el recuerdo porque lo ves borroso. Sí. Así se ve. Ok. Entonces también empiezo a sentir obvio, sensaciones, pero de dolor, de angustia, de tristeza, de preocupación, que no son mías, son de ellos. Entonces se conecta todo con aquello y empieza como ese recuerdo, esa película de un recuerdo. Así es como los veo. Okay. Entonces, cuando identifico todo esto, Aarón, fue cuando me metí a estudiar homeopatía. Okay. ¿Y por qué homeopatía? ¿Dónde viste que, o sea, qué te llamó la atención de la homeopatía y que hayas hecho como la relación de que, oye, me está pasando esto, voy a estudiar esta parte? Porque para ese entonces una tía estudiaba homeopatía. A mí no me gustaba la homeopatía. A mí se me hacía muy aburrida. Pero tanto me insistió, que en aquel entonces cuando me voy a vivir a aquel lado, pues no, yo no tenía nada que hacer y me dice, hija, mira, llévate estos frascos
que son, los nosodes, arcodes y cosas dentro de la homeopatía, los principales, Sí. para que tú sanes desde una gripe hasta un dolor muy fuerte o hasta un cáncer. Ok. Y llévate el libro, ten. Por medio de me enseñó cómo manejarlo. Entonces, ahí vi que la homeopatía te sana tanto emocional, mental y física, Ok. ¿sí? Entonces empecé a entender por medio de la homeopatía que la persona tiene que estar en mente, cuerpo, alma y espíritu bien. Ujú. Y si el espíritu está mal, lo somatiza donde la mente lo crea, y si no lo sacas o lo sanas, lo vas a generar en una enfermedad, porque la energía no se destruye, simplemente se transforma. Exactamente. Todo eso se convierte en energía y tienes que sacarlo, y puedes sacarlo a través del llanto o de una enfermedad. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando me meto a estudiar homeopatía, como que empiezo a comprender algo de lo que me sucedía. Hacías como ese clic, esa Ajá. conexión. Que no tiene nada que ver, O sea, la Ajá. homeopatía es otra cosa, Sí, digo, pero... hay gente que es homeópata y no tiene lo que a ti te pasó, ¿verdad? Sí, pero a mí me hacía como algo de sentido. Ajá. Entonces, seguía pasándome este tipo de cosas. Dentro de la escuela de homeopatía conozco a mi maestra que me da curso de Reiki, y ahí es cuando empieza ahora sí a despertar, a través de la técnica del Reiki, que yo empiezo a manejarlo, ya sabiéndolo, ahí es cuando ya empiezo ya a experimentar más lo energético espiritual, Ujú. ¿sí? Sí. Y en ese camino, que fueron 4 años de yo estudiar homeopatía, y de ir investigando el por qué le pasaba a mi hija esto, y de ir con psicólogos, con sacerdotes, con terapeutas, había unas cosas que sí encajaban, había otras que no, y fue como poco a poco me llevó a esto. A la homeopatía es porque mi tía me estuvo insistiendo, Sí. pero ahí dentro de la homeopatía conozco a mi maestra de Reiki, me gusta lo que es Reiki, lo empiezo a estudiar, me acabo haciendo una maestría de Reiki al final, Ok. y empiezo a dar terapias de Reiki. Entonces, Pero ya, y perdona que te interrumpa, pero algo bien importante también que la gente entienda es que debemos de agotar todas las instancias también de cierta manera. O sea, bien lo decías, iba con un padre, iba con sí, 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 iba con el sí. psicólogo, o sea, vas buscando herramientas para ver qué es lo que te funciona, ¿verdad? Sí, porque o sea, a mí me asustaba que esto que le sucedía a mi hija le perjudicara, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Pero esto se despertó más después de que cuando me embarazo, porque yo no sabía que yo lo tenía. Sí, sí, Entonces, mi hija empieza a crecer y me empieza también a decir una serie de cosas que le digo, hija, ¿tú de dónde sacaste eso? Ay, mamá, pues es bien fácil, pero me hablaba de cosas de meditación, me hablaba de cosas que un niño de su edad, ¿Cuántos años tenía en ese tiempo? ay, tenía 6 años. Sí. O sea, tú dices, ¿de dónde estás sacando todo esto? Entonces, ponle tú, ahora hay redes sociales, pero en aquellos ayeres todavía Sí. no existían estas herramientas. Ujú. ¿Sí? Entonces, la idea de repente me sacaba, y yo todavía no sabía esto, entonces sí me sacaba de onda, y yo decía, bueno, ¿y esta dónde sacó esa información? Entonces ahí fue como yo empecé a descubrir que existía pues este mundo. Yo ya sabía que existía, Sí. porque tengo una tía que lee el café, Ok. mi abuelo que era masón y pues tenía esta parte espiritual. Él era relojero y era conductor de tren. De tren. Vagonero, no es vagonero, es maquinista. Maquinista. Maquinista, ¿sí? Él se jubiló del ferrocarril y todo, Ok. ¿sí? Entonces era una persona normal, Ujú. pero tenía esta parte espiritual, Claro. que yo lo viví con él porque lo veía. Entonces, de cierta manera, Más para no era ti... partícipe yo de nada. de cierta manera para ti, pues no es que fuera normal, pero sí era, porque no lo practicabas y tú no lo sentías, No, pues no. pero sí era algo que veías en tu vida,
pues diaria, ¿no? O sea, que lo estuviste viviendo con tu familia. Sí, si ya lo porque conocías por esa yo a parte. veces veía a mis tías que con la que sabía leer el café, ay, léeme el café, y ahí se lo leía, ¿no? Ujú. Pero era lo único que yo viví de esa parte. Entonces yo le echaba la culpa a esas cosas que hacían mis tías de repente, a lo que hacía mi abuelo, pero ya después yo empiezo a hacer mi vida con mi familia y pues descubro que no. Entonces, porque fui con psicólogos, con sacerdotes, porque yo realmente quería quitarme esas visiones, porque no nada más ya eran visiones, ¿sabes? Ya eran espíritus Sí. que yo veía desde muy bonitos hasta lo más feo que te puedas imaginar. Entonces yo decía, mi hija también los ve, pues mi hija ¿dónde va a parar? Y entonces por eso fue toda esa búsqueda de ir con gente Ujú. que sabía del tema para que me ayudara para yo así poder apoyar a mi hija, Sí, sí, sí. ¿sí? Y así fue como iniciaron, ¿sí? Ok. Al final, te digo, lo primero que aprendí fue Reiki, me gustó. La gente, yo daba mis consultas de homeopatía, pero mis mismos compañeros, al ver que yo tenía como esa habilidad de la premonición, yo les tocaba la mano y les decía qué les iba a pasar. Entonces fue una cadenita donde ellos mismos me decían, le decía a los amigos, no, ve con Yadi, ella te va a decir. O una vez llegué, cuando me cambio al tiempo que ya no vivo en esa casa, le leo la mano a una persona y le empiezo a decir cosas que nada más ella sabía, que hasta yo me quedé, ¿cómo lo hice, no? Porque yo no sabía. O sea, eso de leer la mano, ¿nos puedes explicar un poquito qué es lo que tú percibes, sientes, te transmite? Así como te digo, es ver yo las líneas de la mano, Ajá. eso se llama quiromancia. ¿Pero eso ya lo sabías ¿No? o fue como con práctica No, meramente? nada más de pura charlotada, porque yo le decía a mi amiga, oye, yo siento cosas extrañas, sabe, a lo mejor yo puedo hacer cosas. Y de jugando le dije, a ver, préstame la mano. Entonces me dio la mano, le empecé a ver las líneas y todo, y me empezó a llegar, así como te digo, esos recuerdos, Información, pero sí. eran de ella, junto con las sensaciones de sus sentimientos, malos recuerdos, y lo que yo le veía en la mano y lo que le sentí al tocarle, fue un conjunto de muchas cosas donde yo le soltaba lo que tenía que decirle. Ujú. En ese momento resolví una situación muy, muy grave que ella tenía, que todavía cargaba con eso. Ok. Se agarra llorando al terminar la sesión o pues el juego que Sí. teníamos en ese entonces. Y dice, pinche Yadi, ¿cómo lo hiciste? Solamente mi marido y yo sabíamos eso. Le dije, no sé. ¿Y tú cómo te sentiste? O sea, cuando hiciste esa Me daba primera... risa. Sí, o sea, fue como, ¿por qué está pasando eso? O sea, no fue como asustarte ni decir, No, órale, sí me tengo... sorprendí. Sí. Pero me dio risa como diciendo, no manches, o sea, ¿de dónde salió eso? ¿No? Entonces, cada 8 días iba de visita con la mamá, le platico a mi mamá, ¿te acuerdas de fulanita? Sí, pues pasó esto y esto y esto y esto. Y mi mamá, a ver, léeme la mano, ¿no? Digo, ay, mamá, ¿a ti qué te va a salir si, pues eres mi mamá, todo sé de ti? No, a ver, léemela. Ella trabajaba en el Ceferezo. Y ella te le decía como, léemela a ver si sabes o No, también... no, o sea, a ver, hija, léemela. O sea, para ver qué onda, pero así me lo dijo también de pura charlotada. Sí. Y le digo, a ver, mamá, pues entonces entré al juego otra vez. Empecé a leérsela y fue lo mismo, ¿no? O sea, verle las líneas, empezar a ver sus recuerdos, sentirlos, y salía. Entonces yo le decía, mamá, ten cuidado porque tú ya no estás en las oficinas de adentro, te veo que estás en las oficinas de afuera de ahí del Ceferezo. Pero te veo que literal te agachas y empiezas a hacer esto porque empiezan los balazos. ¿Qué es el CFR? El centro de la penal, Ok, de máxima seguridad de aquí donde estuvo el Chapo. ok, ya. Entonces ella estaba en el área administrativa. Sus oficinas sí ya estaban afuera de lo que era lo que es el Ceferezo. Ujú. Entonces, aguas más porque te veo que te agachas y si oyes balazos, pecho tierra. Abajo. Dice, hija, eso ya pasó. Ah, pues bueno, es lo que te vi. Entonces mi mamá, pues ahí como ser un penal de máxima Ujú. seguridad,
no tenían permitido meter nada que no fuera lo del reglamento. Sí. Entonces ella a escondidas vendía joyería. Ok. Se la metía, ya sabrás, no sé dónde. Sí, pero ella la metía. Y yo le decía, mamá, no metas la joyería, no te la lleves, porque te pueden descubrir y puedes perder tu trabajo. Esta semana no te la lleves, porque yo veo algo que puede suceder, que puedes perder hasta la chamba. Okay. Ah, está bien, hija. Es lo único que me acuerdo. Le dije más cosas que ya no me acuerdo, pero es lo que más me acuerdo. Se llega la semana que viene, otra vez voy de visita, y me dice, mendiga bruja. Le digo, ¿qué pasó, mamá? Bruja, ¿qué eres? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Dice, mira, hija, en la semana volvió a pasar ese incidente. Hubo una balacera y que me acuerdo que dijiste y me fui al suelo. Y a media semana estaba yo tan a las carreras, porque diarios, ella no sé cada cuándo se llevaba su joyería para venderla. Dice, yo salía a las carreras y que el lunch y que esto y que el otro. Ya entrando ya a lo que es el módulo para poder pasar a revisión y a ingresar, dije, híjole la madre, ya me cacharon. ¿Te llevaste la joyería, ma? No, hija, ¿quién sabe cómo estuvo? Que la dejé en la mesa y por X, Z o Y se me olvidó. Por las carreras. O sea, se le iba a llevar, vaya. Sí, pero le dije, ¿qué pasó? Cuando entramos tenían en el Ceferezo una máquina de esas que te ven... Como los aeropuertos, ¿no? Ajá, como los aeropuertos, todo el cuerpo, y ya tenían para revisar las bolsas. No y manches. Creí que me la había traído y empecé así como a esculcarme donde me la metía, hija. Y yo decía, chica, no me la traje. Ahí me di cuenta, hija, que no me la traje. Pero mira, si me la hubiera traído, hija, obvio sí me hubieran corrido. No entonces, ahí mi mamá ya le dijo a las tías, a las primas, a las sobrinas, a toda mi familia. Y a otro día ya tenía ahí toda la comitiva de mujeres de mi casa y todas querían que le leyera la mano. Así inicié. Okay. Entonces les platico a mis compañeros y también mis compañeros, ¿no? Yo lo iba platicando porque se me hacía, pues, muy chistoso, a mí me daba risa, ¿no? El ver que yo podía hacer esas cosas, pero acabé descubriendo que cada que lo hacía a veces acababa muy cansada o muy agotada. Al final, las primas me empezaron a mandar gente, los compañeros también. Llega el tiempo en que conozco a mi maestra de Reiki y digo, bueno, le platico mi experiencia y me dice, ¿te va a servir Reiki? Estúdialo. Es como te digo que empiezo a estudiarlo y empiezo ya a ejercer el Reiki, a practicarlo y fue una herramienta y una técnica que a mí me sirvió desde un principio para yo ya saber controlar todo esto. Y así fue como me empezaron a llegar personas y pacientes de voz en voz, ¿sí? Y hasta la fecha. En estos años he estudiado Theta Healing, método Yuen, digitopuntura, biomagnetismo, runas, flores de Bach, péndulo hebreo, péndulo, radiestesia, cábala, ¿qué más? No me acuerdo de otras cosas. Son bastantes. Chamanismo, algo de chamanismo. Todas esas técnicas que has ido aprendiendo a lo largo de estos años, me imagino pues, que las conoces bien, pero son técnicas, o sea, que vienen de muchos años atrás, son técnicas que también, o son técnicas que son nuevas, o son técnicas que como que van, a lo que quiero como comprender es, esas técnicas son de diferentes partes del mundo, o cómo las fuiste aprendiendo, o sea, ¿de dónde vienen? O sea, me llegaba la información. Okay. O sea, era como yo conocer a un Theta Healer y me empezaba a platicar de su técnica y a veces tomaba una terapia y es que estando en estos rollos, Aarón, empiezas a involucrarte con gente que se dedica a lo mismo. Sí, claro. Entonces empiezas a interactuar y te empiezas a platicar tus aventuras y tus experiencias y te retroalimentas y empiezas a enseñarte todo este mundo. Yeah. ¿Sí? También alguna vez iba mucho a clases de meditación para aprender lo de la llama, los rayos,
los 7 arcángeles y todo eso, ¿sí? Pero antes yo de aprender todo eso, pues como yo no hacía como los músicos líricamente, yo siempre me encomendaba pues a mi Padre Eterno, pero a San Miguel Arcángel. Ok. ¿Sí? Espiritualmente. Pregunta, perdón que te interrumpa. De chica, o sea, antes de que te dedicaras a esto y que fueras aprendiendo muchas más técnicas, ¿practicabas alguna religión? No. Ninguna. Mira, practicaba una religión cuando estuve 4 años internada, de los 10 años hasta 10, no, de los 9, 10, 11, 12, fueron 4 años que me aventé en un internado. Y ese internado era Testigos de Jehová. Ok. ¿Internado como tipo escuela? Pues es que ahí viví 4 años. Ok. ¿Sí? Era un hogar de niños. Estuve en el Ejército de Salvación. Ya. Que hay uno aquí en Guadalajara que está en la Avenida Revolución. Ya. Y ahí, por situaciones que mi mamá no nos podía cuidar, pues nos dejó ahí y cada 8 días salíamos. Sí. O sea, entrábamos un domingo y salíamos el viernes en la tarde, ¿no? Pero ellos eran testigos de Jehová. Los que son del Ejército de Salvación, su religión son testigos de Jehová. Entonces teníamos como encomienda nosotros, pues, seguir las reglas del lugar, y todos los jueves entrábamos a oración, y ahí fue cuando aprendí a manejar la Biblia. Ya. Ahí aprendí los libros del Nuevo y Viejo Testamento, Sí. ¿sí? Y luego, todos los domingos entrábamos a las 9 de la mañana, porque a las 10 entrábamos a la iglesia del lugar, al recinto de oración, y por ahí como a las 12, 1 de la tarde salíamos, y luego comíamos, y luego otra vez, a las 6 de la tarde otra vez, y a salir hasta las 8. Ya. Eso eran nuestros domingos. Ok. ¿Sí? Digo, te pregunto esto porque lo que yo he percibido es que normalmente la gente que rechaza mucho estas partes de la espiritualidad, pues de todo esto místico, por llamarlo de cierta manera, con todo respeto, es cuando estás muy apegado a una religión, ¿no? O sea, por ejemplo, allá en Monterrey, pues somos, de cierta manera, ya no digo que toda la población, pero pues estamos como muy catalogados por ser muy conservadores. Y pues mucha parte de la religión católica. Entonces, cuando de repente tocas estos temas, siento que también esa educación que te dan a veces nada más por cultura o por herencia, hace que no puedas abrirte a otros temas espirituales, ¿verdad? Que incluso es como, oye, es que si tú no estás haciendo eso, entonces no eres una persona espiritual. Sí, y eso sí, es lo te que... tachan hasta de demonio, porque me han dicho hasta demonio, ¿eh? Sí, entonces, eso limita el crecimiento espiritual de las personas, o sea, pues sí. del tema de ser muy creyente, muy clavado, por así decirlo, o sea, que nada más digas, no, nada más esto existe y aquí, pues no te abres a ninguna otra posibilidad, por eso era la pregunta. Ok, y nací en un seno católico, ¿eh? Okay. Mi abuelita era de rezar el rosario, una persona, pues, como una abuelita linda que te cuida. Sí. Íbamos a misa, o sea, te puedo decir qué religión soy, pues soy católica, pero por elección y convicción, ahora yo lo que creo es en un Padre Eterno, que en base a su amor incondicional, Él me cuida y me protege. ¿Eso lo has llegado, o sea, llegaste a esa conclusión por todo esto que has... Sí, yo Yadira. Sí. Y respeto todas las religiones, claro, porque para mí es muy importante que las personas tengan esa parte, a que la hagan, o sea, que tengan una religión, porque al final todas las religiones te llevan a la misma fuente, sí, al Padre Eterno, donde te enseñan que Él es amor incondicional. ¿Sí? Y más allá, creo, Yadi, también que más allá de la religión, son como las creencias de las personas, porque no es lo mismo que yo sea católico y que vaya todos los domingos a misa, pero que vaya nada más por cumplir, ¿verdad? O sea, y que ande y criticando, como bien dicen, ahí andas criticando y andas diciendo y pues bueno, realmente estás siguiendo como las reglas, pero no lo estás sintiendo, o sea, no estás creyendo realmente que hay algo que te puede salvar, que se está llenando espiritual. Entonces, más allá de las religiones, la gente, los creyentes, yo también soy muy respetuoso de eso también. No, y yo me casé en la iglesia y mi hija está bautizada, mi marido también, Sí, o sea,
Si te dijera una religión, pues yo pertenezco a la religión católica, Ujú. ¿sí? Hay muchas cosas que no me gustan de ahí, ni de otras religiones, pero ni las voy a mencionar porque las respeto, porque Sí, donde claro. quiera hay reglas Sí, también, sí, sí. y hay que seguirlas, ¿sí? Exactamente. Yo en mi experiencia con todo esto, Aarón, al final mi conclusión es que está el Padre Eterno conmigo Ujú. y su amor incondicional es el que me provee. Ya. Él es mi jefe, él es mi proveedor. Yo voy a estar haciendo hasta que él me lo permita y hasta que me diga, Yadis, hasta aquí, Ok. ¿sí? Y a mí me encanta, de hecho, yo utilizo muchas oraciones católicas para sanar a las personas. Ujú. ¿Sí? Pues al final es lo que uno aprende y es como Sí, unas herramientas en utilizo, conjunto con lo ajá, que has y seguido aprendiendo. sí, y utilizo todo esto porque al final son mis herramientas para ya no cansarme también. Sí, ahorita como que nos platicas para también enseñarle a la gente lo que trajiste aquí, nos Ujú. platicas un poquito más qué es, pero bueno, más adelante. Bien, y todo esto en conjunto, Aarón, o sea, a mí ahora que haciendo recuento de los años, pues ahora entendí por qué estuve en ese internado Ujú. y fue para aprender el saber leer la Biblia y entenderla. ¿Te afectó estar en el internado 4 Claro, años? yo sufrí de mucha soledad y de mucha tristeza Ujú. porque yo me sentía abandonada, Sí, claro. no estaba con mi familia. Ujú. Afortunadamente, me di a la tarea de sanarlo también cuando ya después de que me caso y mi hija crece porque yo me volví una mujer muy neurótica. Entonces yo veía que esto le afectaba a mi familia. Mm. Entonces me di a la tarea de pararme responsable y ir a muchos talleres de superación personal para bueno. quitar todo eso que yo viví de Lo soledad. estabas cargando, sí. Ajá, porque no nada más después de salirme del internado fue acoplarme al mundo exterior, porque ahí no veíamos tele, ¿eh? Sí, me imagino. No veíamos tele, no sabíamos lo que era un refresco, no sabíamos lo que era un dulce, no sabía, todo era reglas, todo era horarios, Ujú. levántate a las 5 de la mañana, córrele, ve a hacer tu quehacer, cámbiate, todo era en horarios, ¿sí? Sí. Entonces, todo era muy disciplinado, todo, porque éramos más de 100 niños a los que cuidaban cuando yo estaba, Bastantes. ¿sí? Ahora ya no les permiten Tener en el muchos. hogar de niños tener muchos niños. Pues son bastantes, digo, por eso también de cierta manera entiendes un poquito las reglas para que, si no, imagínate, o sea, ser responsable de 100 niños y no tener unas reglas tan estrictas, Sí. está bien difícil, pero pues a veces en lo personal te afecta bastante también. No, entonces sí me afectó porque yo de ser una niña súper chiqueada de su mamá y de sus tías, pues imagínate, me llevan allá al internado y empieza una nueva vida de la noche a la mañana Sí. donde tiende tu cama, levántate a las 5 de la mañana, peínate, arréglate y en media hora tienes que bajar porque vas a empezar a arreglar lo que te toque de aseo. Y a mí en un principio me tocó limpiar un pasillo Ujú. porque estaba chiquita. Sí. Entonces ese era mi trabajo de aseo. Te toca este pasillo y ya me daban las indicaciones de cómo trapearlo, limpiarlo y todo. Y ya lo hacíamos, ¿no? Entonces, imagínate cómo cambió mi vida. Sí. Y Sí, y a esa cañón. edad donde yo necesitaba a mi mamá y necesitaba pues todo lo que tenía en mi casa. Que también ya es como entrando a la adolescencia, ¿no? Preadolescencia, ¿no? Ya también Sí, en porque esos... ya salí cuando entré a la secundaria, Ujú. ¿sí? Sí. Salgo a experimentar donde ya puedo levantarme a la hora que me dé mi gana, ya puedo comer lo que me dé mi gana, ya puedo hacer lo que me dé mi regalada gana, Sí. ¿no? Libertad, sentías, Sí, claro, y ya estaba en mi casa y con mi familia, pero el acoplarme, Aarón, híjole, ¿no? ¿Y no te quedaste como con un rencor de cierta manera? sí, con uno no, con muchos y mucho. Ok. Entonces, cuando yo identifico que este rencor es el que me lleva a ser esa mujer neurótica, Dios es tan maravilloso que me mandó a la persona adecuada para decirme, Yadi, ve a ese lugar para que sanes. Cuando te refieres a neurótica, como qué pasaba.
una mujer gritona Ok. que, con perdón de la audiencia de chinga tu madre para arriba, trataba a la gente. A todos, parejos. A mi hija y a mi marido, y ahí mis chicharrones truenan. Pero de una forma así como firme o era como, porque pues hay mucha gente que es muy mal hablada, pero pues No, enojona. Enojona, ok. O sea, yo ya no, y yo no quería ser así, pero no sabía cómo controlarlo, ¿sabes? Eras consciente de que lo eras. O ¿Sí? sea, decía, si no me gusta y como quiera, pues seguía Y haciéndolo. más porque yo veía que mi niña sufría, o sea, todo detonó a raíz de que mi niña, a través de cómo ella se comportaba, pues yo tuve que darme a la tarea de cambiar mi forma de ser, pero lo hice a través de ir a muchos talleres para quitar todo ese cochinero, Sí. ese costal de emociones que venía cargando, y así liberarme de un pasado, perdonarlo, sanarme y ahora saber controlar ese carácter. Sí. Porque al final porque me salí, en uno de los talleres me estigmatizaron como neurótica maníaco-depresiva. Y iba, chinga, ¿eso dónde me lo pega? ¿Cómo me lo comí o qué? Entonces, ya me explicaron por qué, entonces me hacía sentido, pero al final, mira, ahora te lo puedo platicar. Sí. Pero antes yo no podía ni siquiera aquí externar nada porque salía esa emoción, ¿sí? Llorando, porque no había sanado. Sí. Entonces, todo eso, Aarón, mi experiencia de vida. Después de que viví también tantas cosas familiares que me llegaron a frustrar y a traumar, identifiqué que si yo seguía así, yo a través del ejemplo que le estaba dando a mi hija, ella iba a ser el remedio de su madre. Sí. Transmitimos siempre. Sí, transmitimos siempre a través del ejemplo. Imagínate una mujer gritona, neurótica, enfadosa, mal hablada. Yo les platico eso a mis pacientes y me dicen, no, Yadi, yo no te veo así. Pues así era. Sí, no tienes para nada. Ahorita lo platicas y digo, nos era. estamos riendo de todo esto. Entonces yo dije, no, aquí se rompe la cadena y mi hija va a tener una vida mejor, pero va a ser desde lo que yo cambié. Qué padre. ¿Sí? Sí, porque tenemos esa responsabilidad como padres. Sí. Entonces me costó mucho trabajo, Aarón, dejar todos esos pedos emocionales y mentales y perdonar a mamá, a papá y todos los que me cuidaron, pero al final lo logré. Aún todavía duele, ¿eh? Claro. Pero al final todo esto que te platico, Aarón, me ha servido para que cuando la gente llegue con una similar situación o sentimiento a como yo viví, porque yo viví desde abandono, hambre, soledad, tristeza, violación. Entonces, a través de eso que me di a la tarea de ya no lo quiero y que supe cómo sanarlo, ahora yo les puedo decir a la gente, sí se puede. Claro. El perdón, y fíjate, Yadit, mucha gente tiene como el concepto de perdonar erróneo. O sea, mucha gente dice, ¿cómo voy a perdonar a ese que me hizo tal por cual cosa, no? Pues que al final el perdón no es para él, o sea, el perdón es para ti. Y bien lo Porque te liberas exacto, tanto. y bien lo mencionabas, o sea, es como cuando tenemos una herida, ¿verdad? Y le estamos rascando la herida, pues claro que nunca va a sanar. O sea, la herida, la cascarita y te la vuelves a quitar, la cascarita y te vuelves a quitar. Cuando tú perdonas, no necesariamente ir a decirle a la persona, te perdono, o sea, es un perdón tuyo de corazón hacia lo que te pudieran haber hecho. Obviamente la herida pues ya no te la estás rascando y va a sanar, se va a quedar la cicatriz, o sea, la vas a ver y vas a recordar, como dices tú, pues aún me acuerdo, aún se siente porque la estás viendo, pero ya no duele. No. ¿Verdad? A mí algunas cosas todavía me duelen, pero ya te las puedo platicar, Aarón. Y eso es una ventaja bien grande. Sí, antes no podía ni siquiera platicar. Entonces, todas esas malas experiencias de vida, yo ahora entiendo que las viví para que ahora la gente que viene conmigo, hacer empatía con su dolor, porque ya sé qué se siente y poderles dar de lo que yo sé para que ellos se sanen. ¿Sí? Y ha sido a través desde la homeopatía, Reiki, Teta Healing, método Yuen, digitopuntura y todo lo que he aprendido. ¿Sí?
Y ya todo esto holístico, espiritual, al final la gente, pues, si quieres ponerle así, le atinaba todo lo que les decía, que para la homeopatía no me buscan, ¿eh? Ujú. La vida me llevó a que la gente me buscara por temas espirituales, Ya. para eliminar brujerías, karmas, maldiciones. He hecho exorcismos, voy a casas embrujadas, a limpiar el lugar, a negocios. Me han contratado para encontrar gente desaparecida, me han contratado para encontrar tesoros, me han contratado para limpiar lugares energéticamente, pero todo eso lo he aprendido a través de toda esta historia que te digo. Y todo esto que me acabas de decir que te contratan, por ejemplo, mira, fíjate, en Monterrey hubo un caso el año pasado, si no me recuerdo, si no te me corrijan, Mike, pero fue un tema ahí de un feminicidio, ¿no? De Devani. Estuvo un caso muy sonado. Sí. Estuvo una cisterna y es un caso muy, Sí, muy sí, turbio. sí. Pero, por ejemplo, había mucha gente de repente, tú ya se hizo muy mediático también y había mucha gente que de repente salía haciendo un live. No, que yo soy medium, que yo sé que aquí está. Pero en otro lugar que nada que ver, ¿verdad? Entonces también, de cierta manera, hay mucha gente que puede ser charlatana, ¿verdad? Es que hay de todo, Ajá, varón. pero, y es algo que venía en el camino ahorita para acá y que dije, déjame le pregunto A eso ver. porque, o sea, si te habían contratado alguna vez, o sea, para buscar, por ejemplo, alguna persona desaparecida, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿a ti cómo lo haces para conectarte? ¿Te llega solo? No. Y cómo ha sido una experiencia de ese tipo, por ejemplo? Bien, te lo voy a explicar. ¿Cómo lo hago? Me llevan, siempre pido una foto de la Ujú. persona a conectar, Ok. ¿sí? Les pido el nombre completo, la edad de la persona que tenía, por ejemplo, si fue un desaparecido, cuando desapareció y la fecha en la que desapareció, en la Ok. última vez que lo vieron. No sé, ok. Con esos datos y la forma en la que yo tengo de conectar, que entro a un estado de vacío, y en ese estado de vacío ya no es mi mente, simplemente dejo que llegue la información, conecto con lo que yo estoy pidiendo de quien me están preguntando y llega la información y les empiezo a decir. Ok. Pero ha habido ocasiones, casi por lo regular, Aarón, pues ya son gente que está muerta. Sí. Entonces soy medium. Enseguida, al hacer yo conexión, todavía no me enseñan la foto cuando ya está el espíritu ahí diciéndome un mensaje. Porque está la intención, ¿verdad? Al Ajá. final es lo que te lleva a eso. Pero así se hace, o sea, conecto con todos estos datos, con la forma, pido siempre a mi Padre Eterno que me dé el permiso, que sea siempre en su amor incondicional Ujú. y en su divino orden. Se genera ese estado de vacío y empieza a llegar la información. Lo que te piden ahí, o sea, son las personas que los buscan, o sea, me refiero a lo mejor a algún familiar, o también incluso te han pedido, por ejemplo, el tema de los investigadores, o sea, la policía. Ha sido nada más una ocasión que una vez un policía Ok. llegó a preguntarme. Nada más he tenido una sola Ok. experiencia era un investigador privado, pero también era policía. Ok. Y llegó alguna vez a preguntarme por alguien, ¿sí? Pero casi por lo regular son los mismos familiares, Ujú. ¿sí? Que ya se encuentran desesperados. Muchas de las veces no me dicen dónde están, pero me dicen tal día me van a encontrar y sí los encuentran, Ok. ¿sí? Porque por lo regular, solamente con uno, en todo lo que tengo de estos 20 años, solamente uno lo vi que iba a llegar vivo a su casa él solo y que iba a llegar todo sucio y con la ropa desgarrada. Y así llegó, Ok. así. Ok. Ahorita que me acuerdo, otra niña que estaba en la edad de la rebeldía y de repente se salió y no llegaba, fue la mamá bien asustada. Dije, señora, no se preocupe. La niña va a llegar con su celular, va a decir, ya llegué, como si nada, y le va a valer Wilson. Ujú. Espérese 3 días, no se preocupe, ella está bien. Ah, sí, a los 3 días llegó y llegó como se lo dije. ¿Sí? ¿Cómo se da? Así se da. Ujú. ¿Por qué se me da? No sé. Entonces, también para yo quitarme esto que yo tenía, yo le echaba la culpa a que yo veía todo eso porque yo decía, es que yo estoy neurasténica,
porque tuve una vida muy complicada. Entonces, por eso fui con psicólogos y con sacerdote, porque dije, esto no, se me tiene que quitar. Entonces, cada que yo iba a un taller espiritual, a un encierro de la iglesia, a un encierro de 5º y 4º paso, hasta fui a uno de esos, a Transformación Universal, o sea, he ido a muchos lugares con la intención, sí, de sanar, pero también de tener un equilibrio de mi mente, sentimiento, palabra y acción, porque yo decía, es que a lo mejor yo esto lo veo y lo siento porque estoy loca, ¿no? Esa era mi hipótesis. Sí, era lo que tú... Es que está bien difícil, como que si te metes a fondo a saber como el por qué. No, o sea, ¿Cómo? yo decía, a lo mejor porque lo veía de mi abuelito, o lo veía en mi casa, y con todos los traumas que yo traigo, pues estoy loca, ¿no? Entonces, por eso iba con estas personas. Sí. Al final, ¿sabes qué sucedió, Aarón? Acabé más confundida, porque cada taller que yo iba, o curso para yo aprender algo, más se activaba y más lo podía controlar. Okay. Entonces dije, no, pues entonces, ¿qué hice? Abracé mis dones, los acepté, y fue cuando ya, entonces sí, ya empecé, a trabajarlos, porque ya era sin juicio, sin culpa y sin miedo. Okay. Ya los acepté. Así como aceptar el cómo soy yo ahora, China, con este cuerpo, con estos ojos, con estos pies, con estas debilidades, virtudes y fortalezas. Así cuando abracé eso que yo era, ya lo dejé fluir, pero al final me llevó a dedicarme a esto. Okay. Y a esto me dedico. Yo de esto vivo y diario vivo con esto. Puedo hacer hasta el día 10 canalizaciones con 10 diferentes espíritus. ¿Y te sigues sintiendo igual así como cansada o también ya es algo como si lo fueras entrenando y ya cada vez lo Es que es dominas más? práctica, acuérdate que la práctica hace el maestro. Ajá. Es como aquel que entrena para ser el mejor nadador del mundo. Pues esto es práctica, y como yo lo he practicado, entre más tiempo pasa, más y más y más y más, porque más gente veo, pues también se me da muy fácil ya. Como ir a hacer unos frijoles, ¿no? Sí, Así. ya es por default, ¿Sí? ya los haces en automático, de cierta manera. Sí, en automático, pero también ya en automático ya lo supe controlar, porque estas técnicas que yo decidí estudiar me han ayudado. Entonces ya vivo con esto. Entonces yo te puedo decir que ayer hice una sanación, y luego hice 2, 3 sanaciones, vi a 2 mujeres, hice una canalización, y di una terapia, creo que de Reiki. Okay. Y en eso hice de comer, atendí a los Hasta perros. Todas tus responsabilidades de casa. Metí lavadora, ropa a la lavadora, o sea, ese es mi mundo. Yeah. ¿Sí? Y para mí, sí, puedo hablar con un muerto ahorita y lo puedo llamar y nos puede dar un mensaje, si esa es la necesidad del paciente, y para mí es tan normal, Aarón, de verdad así vivo ya. Okay. ¿Sí? Tengo también contacto con extraterrestres, sé de dónde vienen, descubrí hace como 6 años que ellos vienen y me ayudan a hacer esas operaciones espirituales a gente que de verdad lo necesita. Platican más de ese detalle. A mí me llama mucho la atención el tema de los extraterrestres, y también lo he puesto como ejemplo, que son cosas que no, pues, para mí no es, me llama mucho la atención siempre el tema del universo. O sea, desconozco mucho porque pues obviamente, o sea, es inmenso e infinito. Y yo digo, pues, debe de haber alguna vida allá afuera, ¿verdad? Creo que sentiríamos muy, muy egoístas si nada más pensáramos que somos nosotros en toda esta parte. Pero, pues, como tampoco nunca me ha tocado ver nada, ni tener ningún contacto, pues, obviamente también yo tengo está esa fotos parte, de ¿no? ovnis, Okay. que me dicen, ya de aquí estamos, porque no se dejan retratar, ¿eh? Ok. ¿Y Ellos cómo no se- funciona ese contacto que tienes con ellos? ¿Cómo, o sea, es un tema también de energético, o sea, la comunicación? Telepáticamente y energéticamente, ¿sí? Así se dio conmigo, con otras personas no sé,
pero conmigo fue telepáticamente y energéticamente. De hecho, la primer terapia que di de Reiki, estuvieron ahí presentes, se abrió un vórtice de energía y de ahí salieron. ¿Cómo? Y los vi. Ándale, es lo que te dice. ¿Cómo es que distingues que no es a lo mejor un tema de un espíritu? No, porque eran como los típicos que vemos. Ok. Abrieron un portal se va a ir bien mafufo, pero eso fue lo que vi. Y yo te voy a platicar Sí, lo es que tu vi. experiencia, claro. Estaba mi paciente en la cama de masaje, yo empecé a dar mi terapia de Reiki y se empezó a abrir un agujero negro en el techo. Y de ahí se asomaban las cabecitas de los extraterrestres. Entonces yo le dije, ¿ustedes qué? Vengan, los invito. No bajaron, pero empezaron desde arriba a observar y a sanar a la persona. Okay. Ese fue mi primer contacto, ¿sí? Pasado muchos años, te puedo decir que ya el contacto directo lo tengo a través telepáticamente y por medio de fotos, pero de naves extraterrestres, que apenas se ven, Aarón, pero ahí están, porque no se dejan retratar, ¿eh? No se dejan retratar. Y ellos están como en un plano igual como que no pudiéramos entender, a lo mejor que no llegamos a comprender como en la parte espiritual, o realmente están como en el día a día aquí con nosotros. O sea, ¿cómo tú percibes eso? O sea, ¿cómo Mira, están? de las dos maneras, ¿sí? Nada más que te lo explico así. Si tú entras al mar, va a llegar nada más, si agarras aire, va a llegar nada más un punto en que ya no vas a poder y a fuerzas te tienes que salir, ¿no? Del agua. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la capacidad, como seres humanos, de estar nada más al nivel de la tierra, porque ese es nuestro entorno, nuestro hábitat. Sí. ¿Sí? Los peces, por eso su hábitat y su entorno es el mar, porque ellos y ciertos peces, ya ves que van como de grande a chico, ¿no? Donde hay unos que sí pueden ir hasta más profundo del mar, ¿sí? Han descubierto animales y especies que no se habían descubierto a través de la tecnología y ellos se han adaptado porque son pececitos o animalitos acuáticos que tienen hasta luz, sí. ¿sí? Entonces, es como esos niveles del mar y el de nosotros, también ellos, llega un momento en que no pueden algunos rebasar el nivel terrenal porque no tienen esa capacidad, porque su forma física o ADN o de conciencia no pueden, porque no pueden, se ahogan, o sea, no pueden estar, no es su hábitat. Okay. Por eso hay unos que sí pueden bajar y hay otros que no. Esta chica que se hizo muy famosa, que porque hablaba con los extraterrestres. Ajá. Sí, ¿sabes de quién hablo? Sí. No recuerdo cómo se llama. No, ni yo, pero fue muy mencionada. Ajá, ¿tú cómo la percibes a ella? Porque, pues, de repente igual pudiera entender que como tú que platiques y digas, bueno, pues, tiene sentido, pero de repente también ya empezó a hacer mucho en tele, la trajeron para ir para acá, ya cobraba, o sea, como que también ya se desvirtúa un poquito lo que viene haciendo, ¿verdad? Entonces, a veces también ya es motivo de burla. Sí. Ahorita tú lo tocas en un tema muy diferente. ¿Qué piensas respecto a ella? O sea, bueno, al menos si alcanzaste a escucharla en alguna entrevista o en algún programa, o sea, sí es como, bueno, de cierta manera tiene algo de razón, o sí, de plano, siento que está totalmente diciendo cosas que nada que ver. Mira, yo no la puedo juzgar porque al final, pues, se me hace que yo estoy más loca que ella. ¿No? Entonces, pues yo la escuché y qué bien por ella, porque al final fue algo de aportación para muchas personas. ¿Sí? Ella logró a su nivel de conciencia y de enseñanza y de lo que tenía, existiera o no, pues llegó a tocar a muchas personas y fue aportación para muchas personas y con eso me quedo. Va, con lo bueno. Sí, porque pues yo también ahorita te estoy platicando de mis aventuras y pues también macuarras, o sea, sí, vamos a la lógica, dices, ay, esta pinche vieja está loca, ¿no? Pero eso es lo que vivo, Aarón, entonces ¿sí? Ya sí llegó un momento en que como pues me pongo a hacer meditaciones y oraciones y todo, ha habido encomiendas que ellos me hacen, extraterrestres, que me dicen, ve a tal lugar para que hagas una meditación y se armonice el lugar para que se abra un campo de energía y nosotros poder entrar. Okay.
¿Con qué intención? De venir a hacer aportación al ser humano, con los que yo me conecto y me comunico. Estos vienen de una constelación, ya me dijeron cuál, ya me dijeron cómo se llaman y ya los vi a través de telepatía. No los he visto físicamente. Te mentiría, pero ellos me hayan ayudado mucho y gracias a ellos se han visto milagros en algunos pacientes, ¿sí? Okay. No soy yo nomás soy el canal. Es como a la hora de que yo comienzo a hacer mis consultas, pues veo 5 pacientes diarios físicamente a través de videollamada o van al consultorio y no todos van por el mismo tema. Entonces, cuando yo hago el canal para conectar con la energía del paciente, va a llegar el ángel o el guía adecuado a lo que yo estoy pidiendo y el paciente necesita. Claro. ¿Sí? Porque a lo mejor viene con un tema de desamor o de separación, o a lo mejor viene con un tema, el otro paciente de duelo porque perdió un ser humano, un ser querido. El otro a lo mejor viene por un problema porque no le va bien en el trabajo y necesita ganar más dinero, se siente bloqueado, ¿no? El otro va porque está enfermo y no se puede curar y ya lo vieron un montón de médicos y ahora va a ir a ver el tema holístico a ver si es por ahí. Entonces, si te das cuenta, son diferentes casos y son diferentes las deidades, ángeles, guías, que me vienen a ayudar. Entonces hacemos como una conexión, una interacción entre lo terrenal y en el nivel de conciencia en los que ellos se encuentran, y es como ayudo y me aportan, ¿sí? Porque yo no trabajo sola. Okay. Yo siempre estoy acompañada primero por mi ángel de la guarda. En el amor incondicional de Dios trabajo y empiezo a pedir el permiso, ¿sí? Y en cada paciente que tú le preguntes que yo haya visto, siempre les digo antes de iniciar, ¿me das permiso de revisarte y de ver qué es lo que tienes? En cada paciente. Okay. Yo no hago nada que el paciente no me permita. ¿Pudieras? Pero como es como más por ética de cierta manera, ¿o necesitas ese permiso para poder sentir? No, yo ya lo necesito y es necesario que también lo diga el paciente para que él esté consciente de lo que va a recibir. Sí. Porque si ellos quieren platicar con el abuelo que ya murió, no va a ser una plática normal, Aarón. Estoy hablando con un muerto. Sí, sí, sí. Literal. Entonces les hago conciencia y sí se requiere ese permiso. ¿Por qué? Porque yo no voy a invadir ni su tiempo, ni su alma, ni su necesidad, ni su espacio, ni nada de mi paciente. Yo voy a hacer hasta que lo que me permita hacer el paciente. Claro. Y en mis posibilidades y con lo que yo hace hacer. Sí, sí. Cuando me dice alguno de mis guías, a no lo atiendas, yo no lo atiendo. ¿Y eso por? O sea, ¿por qué no atenderlo, vaya? Porque puede traer una energía que puede a mí perjudicarme o yo no le puedo ayudar en nada y nomás le voy a hacer perder tiempo. Ok. ¿Sí? Ok. No me ha sucedido, han sido pocas las personas. Pero pasa, ¿sí? Entonces, a través de los años he adquirido más ayuda espiritual, pero todo es en el orden divino del Padre Eterno, de Dios, Jehová, Alá, Mahoma, Yahvé, Jesucristo, como tú lo quieras llamar, y en su amor incondicional y en su divino orden. Exacto. Yo no hago empatía con otra cosa, ¿sí? Porque conmigo van a que se les elimine amarres, brujerías, salaciones, karmas, hechizos, encantamientos, y todo lo que el paciente mismo también se pudo haber generado. Exacto. Porque también tu divina conciencia te hace que te generes cosas que estés viviendo en ese momento. Sí, sí, sí. Y de hecho creo que en estos episodios que hemos grabado por acá hemos coincidido mucho con eso, ¿no? Que también el sugestionarse, digo, la mente es muy poderosa y a veces no traemos nada y nosotros mismos nos lo creamos, ¿no? No, y acuérdate que algo que he aprendido últimamente, tu palabra es una varita mágica. Que si tú dices me va a ir mal, sí, te va a ir mal. Si tú dices puedes, sí puedes. Si tú dices me va a ir bien, sí te va a ir bien. Hay gente que platica y me dice, ay, ¿qué? Entonces nada más decir
que me va a ir bien y ya me va a ir bien, no, pues No. hay que chingarle. Sí, compadre, pero espérame, o sea, el tema no es de que digas y ya, o sea, no es lo mismo que estés diciendo, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder todo el día, pues porque vibras diferente Sí, simplemente, ¿no? claro. O estar pensando en las cosas negativas, o sea, si te pones a pensar en las cosas positivas del día a día, pues puede que te pasen 3 cosas, que te caíste, que ibas con el café, se te cayó, que si te hizo popó una paloma, o sea, pero si tú estás pensando positivamente, pues no van a ser referentes, o sea, no van a ser como, no las vas a estar contabilizando. Ujú. Y pues lo que tú vas a estar observando son las cosas padres que te están pasando, tus éxitos, las cosas bonitas, el abrazo de tus hijos, cosas así. Si tú estás pensando en viceversa, pues obviamente de esas 3 cosas que te pasan al día, todos los días, porque todos los días nos pasan cosas malas o cosas desagradables, pues claro que tu mente va a estar enfocada en todo el día me pasan cosas malas. Y entonces ahí te vuelves como en siento yo, en un Círculo círculo vicioso donde Ajá. todo me va mal. Pues sí, porque estás pensando en eso nada más, pero si abres tu visión, al menos decir, hay cosas muy chingonas, hay cosas no tan chidas. Ya tú decides dónde te sientes más Sí. cómodo, ¿no? O a dónde te quieres ir o por cómo te quieres manejar. Exacto. Entonces sí, a mí ha llegado mucha gente, es que estoy embrujada y es que me embrujaron y ¿sabes qué es lo que necesitan a veces, Aaron? Nada más ser escuchados. Ujú. Entonces los dejo que hablen y ser escuchados y al final si les doy una terapia de Reiki o si hay que hacer un cambio de idea y creencias, también lo hago y a veces hasta les doy homeopatía para que se sigan ellos controlando y sintiéndose mejor. Qué padre, Yedi, que, o sea, que aparte de tu don, puedas complementar todo lo que has aprendido, porque creo que ayuda mucho, o sea, y lo decíamos en un principio, no necesariamente a veces ir a una terapia psicológica te ayuda, pero a veces sí, también otro tipo de terapia holística refuerza. Es como Ujú. esta parte de los complementos y el hecho de que tú conozcas bastantes técnicas, pues es como ir con una persona que está muy preparada y que sabes que le va a ir bien, ¿verdad? No es lo mismo que ir con un doctor general a ir con un doctor de especialidad, ¿verdad? Porque sabe y conoce de otro tipo de cosas. Entonces, todo esto que has aprendido, pues yo creo que se lo transmites definitivamente a tus pacientes y eso es lo que hace que sanen. Sí, sí, sí. Además, algo que me enseñaron los extraterrestres es que tienes que tener una coherencia Ok, de mente, palabra, emoción y acción, ya, ¿sí? Que sea una sola cosa, que tenga una coherencia. sí. Te voy a dar un ejemplo, se lo di también creo que a Gafi en la entrevista. Tú puedes salir a la calle y ver a un vecino que te cae regordo, pero por educación lo saludas y hasta te ves, ay, este es ese señor. Y buenos días. Y ya tú te vas por tu camino, te contestan, pero ahí ni pensaste, ni sentiste, ni hiciste y ni dijiste lo Ujú, mismo, ujú. ¿sí? Y es lo que me han enseñado ellos, a tener esa coherencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que te mantengas lo más fuerte y neutral Ujú. en cualquier situación que te pase, tanto en la buena como la mala, Exacto. ¿sí? Porque al final somos personas. O sea, el hecho que tú tengas ese don no significa que ya nada más te vas a guiar yo no me voy a preparar, yo no voy a ser consciente de eso que me estás platicando. Y pues dejas actuar también tu personalidad, ¿verdad? Con todo lo que venimos cargando, como y digo, lo que nos acabas de comentar hace un momento, pues has Ujú, cargado muchas cosas. ujú. Tan fácil sería nada más decir, yo tengo el don y así como soy. No, o sea, tú también cambias como persona, mejoras, te llevas todo esto que te están diciendo a ti para que también seas una buena herramienta, ¿verdad? Pues Una es herramienta que que... esa es mi Exacto. responsabilidad ya, Aarón. Ujú, Esto es una responsabilidad enorme para mí, ujú, ¿sí? Porque llegan, de todas las personas que llegan a mí, me tienen, todavía ni me conocen y me tienen tanta fe por la referencia que les dan, sí, que yo tengo un compromiso con la vida y con esas personas. correcto. Y yo no puedo jugar con ellos, para nada. Para mí esto es sagrado, Ujú, ¿sí? Todo lo que yo vivo a diario a través de mis terapias es sagrado. ok, En su momento, pues, para que la gente sobre todo la familia, tanto mi familia directa como la política, lo pudiera entender, pues, yo creo que sí les costó mucho trabajo, porque veían a la mamá, a la hermana, a la hija, y no fue como que iniciaste desde chiquita, que ya te hubieran conocido Ajá. así. Y además es como, ay, pues ella dirá, ¿cómo va a sanar esa así remula? ¿No? Ay, ay.
Qué bárbaro. No, es que soy un ser, al final soy un ser humano, Aarón. Exacto, es lo que ¿Sí? te comentaba. Por eso te decía cómo era mi día, ¿sí? Donde me levanto, lo primero que hago es arreglarme, ponerme guapa y demás, tender cama y demás, hacer de almorzar, porque la comida no me la perdonan en mi casa. Entonces, ya ver el itinerario, ya para esto ya me dijeron un día antes que tengo que hacer, ya me voy preparando, ya llega la persona que me ayuda ahora a hacer el aseo, porque si no pudiera. Entonces, y empieza mi día, ¿no? Entonces, si tengo que arreglar algo personal, también hay que ir a arreglarlo y medir el tiempo y eso. Y entre eso es hablar con fantasmas, quitar brujerías, quitar karmas, limpiarme, armonizar la casa. Esa es mi vida. Es tu día a día. Ese es mi día a día. El único que yo estoy, que no prendo mi wifi para aquello espiritual, es parte del sábado en la tarde y el domingo. Y a veces no puedo, ¿eh? Ni así. No, o sea, pero esos días yo definitivamente ya no veo nada de pacientes. Sí, también digo, hay que tener ese espacio para uno, ¿verdad? Si no, también la mente se satura. Pero cuando tengo un paciente muy, pues que hay que dedicarle las 24 horas del día. Estás ahí. Ahí estoy al pendiente, ¿eh? Qué bueno, Yadi. Ahí estoy al pendiente. Qué bueno. Y son cosas que a lo mejor son de cierta manera esas responsabilidades que uno adquiere y que sabes la importancia también que hay que darle a los pacientes porque estás ayudándole a su vida. O sea, no es sencillo, Yadi. Y me da mucho gusto que te hayas dado la vuelta por acá. Ya se nos está acabando el tiempo, Yadi, pero pues aquí me gustaría también que nos platicaras qué fue lo que trajiste por acá. Mira. Ahorita vamos a poner aquí las imágenes. Okay. Y antes de que se nos acabe el tiempo, pues platícame y si vamos a hacer algo aquí, yo estoy también a toda la disposición. Bien, me traje todo esto para que vea la gente que es como mis herramientas, ¿no? Con esto hago lecturas de audio, con estas planillas. Se utiliza el péndulo. El péndulo me va diciendo, dependiendo la frecuencia, por ejemplo, si yo empiezo a leer tu aura, empiezo a ir círculo por círculo viendo en qué frecuencia caes, y si me da en una, yo sé qué significa esa frecuencia, ese circulito, y enseguida empiezo a ver qué tienes, ¿sí? Me voy al otro, ¿sí? Me pregunto otra vez si tú necesitas una frecuencia de aquí, y si me dice que sí, el péndulo se va a mover diferente, ¿sí? Mira, ¿viste ahí cómo cambió? Porque caes en este, y en este no me acuerdo. También igual de allá. Sí, ¿verdad? Fue el de la orilla, mira. ¿Sí? Aquí me estás manifestando, estas dos, una me manifiesta que hay una tristeza profunda que no has podido resolver, y otra es que estás contaminado de las energías de todos los demás. Esto se da en personas que trabajan como servidores públicos, que tienen interacción con muchas personas, que son sacerdotes, que son enfermeros, que son doctores, dentistas. Entonces se contaminan de la energía de los demás, ¿sí? Esto puede ser que tú ya no lo detectes, pero ahí está y hay que trabajar con ello, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que está esto, a mí me dice que no tienes ninguna brujería, porque cuando me dicen, es que traigo brujería, directamente me voy a mis tablillas y esto me indica si sí o si no traes brujería, ¿sí? Es esta. Pues estas son cartas del tarot que utilizo para hacerles las lecturas y tiradas, y con ellas me ayudo a ver, en base a la pregunta del paciente, qué les contesta, y sucede lo mismo. O sea, viene como el recuerdo, lo que te decía, como un recuerdo, empiezo a verles sus imágenes, empiezo a somatizar incluso hasta dolores que ellos traen, más lo que sale de las cartas y lo que escucho de mis guías, todo es un conjunto para soltar la información, y se va dando la lectura de cartas. Estas traje varias, traje esta, y esta que la utilizo para temas de dinero. Cuando vienen y me preguntan, oye, que mi trabajo, que el dinero, que ando bloqueado, entonces utilizo esta para temas de dinero, ¿sí? Y tengo muchísimas más cosas que utilizo, como las varas de radiestesia, más péndulos y cosas que trabajo con cuarzos y demás para sanar al paciente. ¿Esto qué es? Este mantelito es nada más para darnos respuestas de sí o sí no, que se trabaja a través del péndulo, ¿sí?
Me puede decir, la persona que está aquí enfrente se llama Aarón, entonces yo puedo ponerle aquí, y mi no es el círculo. Ujú. Si yo lo pongo para acá, ¿te fijaste cómo cambió? Sí. Yo no lo moví, Ujú. solo se cambió. ¿Sí? Entonces, si yo quiero preguntar algo que me está costando como trabajo, preguntar hasta un nombre, me voy letra por letra y hasta que me da el sí, voy anotando. Ya. Y es como me han dado información también. Ok. Sí, es yo le digo mantelito porque lo compré y nunca me dijeron el nombre, pero es una guía de números y de letras donde me ayuda a formar palabras para contestarle al paciente. Ok. ¿Sí? Me puede dar fechas, me puede dar nombres, me puede dar oraciones o algún conjunto de mensaje, trabajando con el péndulo, usando el péndulo, y yo lo voy anotando. Ok. ¿Sí? Hay veces que llevan una foto, por ejemplo, un desaparecido. Lo único que ahí no puedo utilizar todo esto que tú ves o simplemente tocando la foto Ok. y con los datos de la persona, ¿sí? Ya si ocupan pues ya una sanación, pues dependiendo qué le detecté, empiezo a pensar qué técnica voy a utilizar y es la que les hago cuando veo si es terapia o es limpia. Ya. ¿Sí? Yadi, ya como último para ir terminando, me gustaría, si es posible, tú también me lo permites, me quedé muy también sorprendido con el tema de la lectura en la mano. O sea, no sé si pudieras ahorita leer en la mano o hasta tiene que ser algún procedimiento y no se pueda, también es entendible. No, sí se puede, ¿por qué no? A ver, nomás déjame quitar esto. Préstame esta mano. ¿Me das permiso de revisarte y de ver qué es lo que tienes, Aarón? Adelante. Déjame subir tantito esto. Bien. No estés nervioso, no va a pasar nada de lo que tú no quieras. ¿Me das tu nombre completo, por favor? Aarón Israel Robles Obregón. Viene una transformación en tu vida donde has venido ya trabajando pues, en lo que tú haces en los podcasts, pero ya viene la transformación que tú esperabas desde hace tiempo. Ya tienes tiempo haciendo esto, ¿verdad? Sí. Y no has visto resultados, entonces no los que tú esperas. Ya va a empezar a venir esa transformación porque se te ve una mariposa. Okay. Ya todo lo que viniste trabajando ya va a empezar a rendir frutos. Es importante, si tú después de que te vayas de aquí, te llega la oportunidad y en base a lo que escucha esos mensajes que te manda la vida de que tú necesites actualizarte en algo y que tengas que estudiarlo, te va a favorecer mucho, ¿eh? Ok. Te veo contento, te veo feliz, pero estás muy preocupado. No sé si es por la parte del dinero que también tenga que conllevar a la familia. Es importante que tengas más fe en lo que tú haces, porque eres bueno, pero tu vida te ha llevado a sentirte de repente preocupado donde sí lo logro, no lo logro, y al final lo vas a lograr. Eres muy decidido, eres una persona muy decidida, pero deja de cuestionarte tanto y siente más lo que te dice tu corazón, ¿sí? Veo a una mujer, no sé si es tu esposa, yo me imagino que sí, que es como si cada que llegas, dice, ¡ah, ya llegaste! Alguien que te va a recibir así, Okay. ¿sí? Abre los brazos, Aarón, ya te vienen cosas mejores, ¿eh?
Y de veras recíbelas, porque a veces por X circunstancias no te sientes merecedor. Ninguna mujer que hayas querido tanto se murió. Ujú. ¿Alguien que se Perdóname, murió? no. Ok. Entonces, esta imagen que yo veo es porque la misma vida necesitas confiar más en tu parte. Todos tenemos todos vivimos en una dualidad. Ujú. Tenemos femenino y masculino. Entonces, tú tienes mucho masculino, hay que equilibrarlo para también conectar con la parte femenina que cada hombre tiene, Ujú. ¿sí? Déjate que te consienta quien te tenga que consentir, sea mujer, ¿sí? Porque esto te va a dar la apertura a tener más sensibilidad, y teniendo esa sensibilidad, tú vas a poder, con más confianza, tomar decisiones y más rápido, Ok. ¿sí? Te veo que vas a hacer como un tipo de contrato donde te va a generar dinero, ¿eh? Nomás cuando llegue ese momento, checa que todo sea transparente, que no te vayan a hacer como una mala jugada. También te veo en cuclillas. ¿Es porque juegas mucho con tu hijo así? Sí, pues digo, porque el chiquito, sobre Ajá. todo. Bien. Necesitas fortalecer más tus huesos, ¿eh? Ok. No sé si has traído dolores o algunas molestias, no lo veo, pero tú necesitas, por medio del ejercicio, Ujú. tener más fuerza en tus piernas. Ok. Si alguna vez alguna mujer o alguna persona te hizo sentir mal, ya cierra ese ciclo, ¿eh? Ya sánalo. Ok. Ya sánalo, porque algo hay ahí que interrumpió tu proceso de vida, y por eso a veces tú sientes tu subconsciente que no eres merecedor del gran amor que estás viviendo ahorita con tu esposa. Ujú. No sé si te sucedió, pero es importante que ya cierres ese ciclo, Ok. ¿sí? Muchas cosas que vas a hacer y vas a irte a la aventura total, ¿eh? O sea, ya estás dispuesto a que si te dicen ponte de cabeza para que tu podcast suba rating, lo vas a ir a hacer, ¿eh? O sea, te veo haciendo muchas cosas, muchas aventuras, yendo, viniendo, poniendo, generando, y eso te va a dar la apertura a conocer a una persona que va a ser como casi como tu representante o tu manager, y de ahí viene el éxito que tú quieres, y más o menos se va a dar para las fechas de abril del próximo año, perdón. Te veo manejando, pero no sé qué me dice esto. ¿Le tienes miedo a manejar? ¿Eres muy bueno manejando? ¿Te gustaban los carros? No, digo, no tengo problema por la manejada. No es como que disfrute mucho, pero no, todo bien. Ok, es que va a suceder a lo mejor la oportunidad de que tengas que elegir entre cambiar el auto o comprarte una cámara, ¿eh? Y vas a Ok. estar como en ese dilema, ¿sí? Ok. O sea, haz de cuenta que lo que yo estoy percibiendo, Aaron, que vas a tener que dejar, como hacer sacrificios de aquellas cosas que te gustan Ujú. por obtener, no sé, una cámara, o obtener más equipo, así me tenga que ir hasta el fin del mundo, pero si ya me dicen que me va a ir bien, eso es lo que vas a empezar a generar, Ok. ¿sí? Siéntete más seguro, Aarón. No puede ser tan fácil como tú quieras. Y luego algo me dice que si tú hubieras estudiado para caligrafía o la escritura, eres muy buen escritor, ¿eh? Eres una persona de mucha mente, donde puedes ser un buen escritor. Ok. Si algún momento la vida te da la oportunidad de escribir un libro, y esto se da cuando ya estés hasta más viejito, ya viejo, más grande, que tú digas, quiero hacer un libro, hazlo, porque te va a pegar y te va a funcionar, ¿eh? Ok. No sé si tú quieras preguntarme algo, No, todo bien. ¿sí? Me queda bastante claro lo que me acabas de comentar. Y te veo haciendo remodelaciones en tu casa.
No sé si ya lo tenías planeado. Nos acabamos de cambiar y tenemos pendiente cocina, closet, Ajá. o sea, sí tenemos ahí como ese pendiente. Entonces, a lo que voy es que tienes que administra tu tiempo. Si quieres que también todo esto funcione desde tu chamba, tu familia y todas esas remodelaciones, administra mejor tu tiempo. Okay. Eso te va a dar la pauta a que con ellos solo se den las cosas. Okay. ¿Sí? Te gusta escuchar consejos, pero hay alguien que no sé si te sucedió, que ya te tenía hasta la madre como diciendo, ay, ahí vienes otra vez. No recuerdo ahorita, pero me lo llevo de tarea. Llévatelo de tarea porque a lo mejor puede que vuelva a suceder. Okay. Y simplemente escucha lo que te está diciendo. No te vayas con el conflicto de cómo es su personalidad, sino algo te quiere decir porque te lo dice con buena intención, pero es una persona para ti muy enfadosa. Okay. Entonces nada más conecta con el mensaje que te está dando, ¿sí? Perfecto. Es todo. Muy bien. Muchas gracias, Yadi. Pues qué padre, la neta se siente como una vibra bien padre y te lo dije o más bien lo he comentado en los diferentes episodios porque la gente que ha venido aquí tiene una vibra muy, muy padre. Te agradezco mucho, Yadi, el tiempo que se nos diste el día de hoy para estar aquí platicando, Gracias para platicarnos de Aaron. todas las experiencias también, porque yo sé que a veces no es sencillo también platicar de nuestras cosas que no nos gustan tanto, y sobre todo también de tu experiencia, de lo que estás haciendo, y me gustaría también que la gente supiera dónde te puede ir a ver, a buscar, a pedir alguna sesión, etcétera, y si lo puedes hacer también a través de, somos allá de Monterrey, o sea, si también se puede hacer a través de distancia. Sí, yo trabajo con mucha gente del extranjero, a través de videollamada o de la aplicación Zoom, se les hace la consulta, la terapia y ya está hecho exorcismos hasta por teléfono, me pueden buscar en mis redes sociales como Yadi Reina. Yadi Reina. En YouTube, en el Face y en Instagram estoy como Yadira.Álvarez Reina. Okay. ¿Sí? Pero en Facebook y en YouTube es Yadi Reina. Y si alguien quiere una consulta, pueden marcar con extensión a México, o la LADA México, al 333-50-84-84-7. Okay. Pero sí les pido paciencia porque son 1000 mensajes que hay que no se han contestado, que quieren cita. Y que les pido paciencia porque ya hasta una vez me insultaron porque no les contestaba, pero créanme, no es mi intención ni atenderles. Para mí yo quisiera que hubiera 10 Yadiras para darles la atención que se merece todos los pacientes y poderles apoyar. Entonces, si quieren una consulta, pueden marcar ese número, 333-50-84-84-7. Y ahí con gusto se les atiende. Y próximamente, si tú me permites, Aaron, voy a dar un curso de Reiki, que voy a impartir del día 22 al 24. Va a ser en 15 días, sí, de este mes. Se les va a enseñar la técnica de Reiki. En el primer curso ya salen como terapeutas reikistas. Y van a aprender pues les voy a enseñar algo de lo que yo sé, porque siempre le meto pues desde mi experiencia, la parte holística que tiene Yadira, aparte de Reiki, les enseño cosas extras. Qué padre. Entonces, si a alguien le interesa, puede también marcar al 333-50-84-84-7 y ahí se les puede dar la información. O en mis redes sociales está la información del curso. Perfecto, Yadi, pues que la gente te vaya a buscar, que estoy seguro que lo va a hacer porque es muy interesante todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, como que a tus redes pues van a aparecer aquí ahí en la pantalla para que no haya ningún problema. Pues bandita, escriban a Yadi. Yadi, te agradezco infinitamente que te hayas dado la vuelta para acá, también la disposición de leerme la mano, la neta me llevo muchas cosas muy padres y pues nada. Te veo en Monterrey, si andas por allá algún día, te mando ahí un mensajito para que tengas mi contacto y por allá también recibirte y si es posible hacer una segunda episodio, porque hay muchas cosas que platicar. Sí, quedaron muchas cosas por platicar, pero para mí también es un gusto y gracias por el espacio, Aaron. A la orden, Yadi, y a toda la bandita que se quedó hasta acá, hasta el final del video, agradecemos también infinitamente, esperamos les haya servido este episodio tanto como a mí y nos vemos hasta el otro episodio, banda. Saludos, hasta luego.